Bienvenidos sean a otro capítulo de esto de fácil aprendizaje basado en electricidad electrónica. Mi nombre es Luis Mario Solorio y estaremos viendo introducción a circuitos eléctricos. En este veremos análisis de circuito utilizando el método de nodos. Bien, para comprender el tema vamos a ver lo siguiente. Bien, el ejercicio dice determina las corrientes de rama del circuito por el método de nodos. Entonces, para identificar el método de nodos, bueno, lo primero es que tenemos que ver que tenemos un punto de conexión en donde todos los elementos del circuito llegan a conectarse. En este caso tenemos dos, el primer punto que está arriba y este punto. A este punto no lo vamos a considerar porque va a ser nuestra tierra. Recuerden que la tierra tiene un valor de 0 voltios. Entonces me enfocaré con el de arriba, el cual lo llamaré mi punto A. En el punto A se conectan las ramas del circuito, que en este caso tengo tres. ¿A qué consideramos como rama? A todos los elementos que se encuentren conectados en una sola línea o en un sí, de una terminal, se podrá decir en forma de en serie, y lleguen hasta el punto de conexión. Aquí tenemos una rama con dos elementos, siendo una fuente y siendo una resistencia. En la segunda rama tenemos una fuente y una resistencia, y por último en la última rama tenemos una resistencia de valor de 2 ohms. Entonces quiere decir que tenemos 1, 2, 3, 3 ramas que se están conectando en el punto A. Por lo cual, entonces, yo debo de determinar corrientes en las ramas. En este caso, en la rama 1 voy a llamar a esta corriente X. A la corriente de esta rama la voy a denominar Y, y a la última corriente la voy a denominar Z. Bien, aquí hay que tomar algo en claro. Hay que suponer, en este método de nodos, tenemos que suponer cómo fluye la corriente o cómo fluyen las corrientes, y estarían entrando o saliendo del punto de conexión. En este caso, el nodo, que en este caso tenemos la terminal A. Entonces, bien, si nosotros recordamos, la parte positiva de una fuente es la que impulsa a la corriente a fluir del sentido, de este sentido que estamos observando. Bueno, de acuerdo a ello, yo supongo que la corriente que va de esta manera. Para la rama 2, igual, el positivo impulsa que la corriente vaya al sentido que se muestra, y por lo cual hago la señal, bueno, por lo cual se ha supuesto que va de esta manera. Y recuerden, aquí hay una cuestión en donde lo que todo entra tiene que salir. No debemos de como todo entrar y todo mantenerlo. Siempre tiene que haber algo que sale. En ese caso, voy a suponer que la corriente Z va a ser la corriente que sale. Bien, dicho esto, tengo el esquema de corrientes, el cual tomo el punto A y se ve que entra la corriente X, entra la corriente Y sale la corriente Z. Recuerden que el punto de nodo, esto es como si fuera un igual para hacer nuestra ecuación de corrientes. No, aquí recuerden que lo que entra es igual a lo que sale. En esta cuestión de corrientes, es corrientes que entran es igual a corrientes que salen. Dicho esto, pues bueno, yo tengo que X más Y, que son las corrientes que están entrando al nodo, sería igual a Z, que es la corriente que está saliendo. Recordemos que este es un apartado de las leyes de corriente de Kirchhoff. Bueno, vamos a trabajar en cada rama del circuito. Aquí hay que trabajarlo como si fuera una malla o si fuera un circuito cerrado, el cual en la primera rama tendríamos lo siguiente. Tenemos la primera rama, que consta de la fuente de voltaje de 5 volts y la resistencia de 1. Pero dijimos que hay que considerarlo como si fuera un circuito cerrado. Entonces, de mi punto de nodo, yo sé que en el punto está, tanto en la terminal A como en la terminal de tierra, va a existir un voltaje de A.
en donde nosotros vamos a definir el voltaje positivo arriba y negativo abajo. Bien, para la cuarta de la resistencia recuerden lo siguiente. A la forma de fluir de la corriente le vamos a dar polaridad a la resistencia. En este caso, recuerden, bueno, si la corriente fluye de esta manera, la cola de la flecha indica que es el positivo, mientras que la punta de la flecha me indica negativo. Ahora, ¿por qué se puso positivo y negativo en esta parte? Bien, si ustedes recuerdan que la corriente se hizo de esta orientación, lo cual si en un circuito cerrado hace lo siguiente, o hace la siguiente trayectoria, en donde empieza, baja, baja, baja y hace el circuito. Entonces, esa sería la forma de fluir de la corriente X en una trayectoria cerrada. Por lo cual le daría, si está en la parte de la cola de la flecha que indica la corriente, me daría el positivo y la punta me indica el negativo. Y recuerden que la Tierra es igual a 0 volts. Bien, para ello vamos a hacer sumatoria de voltaje de la trayectoria cerrada. Empezando del punto de inicio, que en este caso es la Tierra, yo aquí o nosotros tenemos que empezar con la siguiente situación. Bien, recuerden, mi punto de inicio va a ser siempre la Tierra, por lo cual aquí tendría que empezar y tendría que regresar al mismo punto, por lo cual voy y empiezo me encuentro con una fuente, en este caso polaridad negativa, y este es positivo. Entonces tomo primero el primer signo, entonces tendría menos 5 volts. Subo y me encuentro con un voltaje de resistencia 1. Sigo mi recorrido y me encuentro con un positivo del voltaje del punto A. Sigo mi trayectoria, llego al punto de inicio, entonces esto lo igualo a 0. Recordando la ley de Ohm, que voltaje es igual a resistencia por corriente, vamos a sustituir el valor del voltaje de la resistencia 1, que en este caso la resistencia sería de 1 ohms y nuestra corriente se llama X, porque así fue como nosotros la nombramos desde el inicio del ejercicio, ¿vale? Entonces, sustituyendo o en este caso despejando la variable X, si este está restando pasa a sumar, que en este caso quedaría 5 positivo y el que está sumando pasa restando, y recuerden que lo que está multiplicando pasa a dividir. Quedaría esta cuestión de la ecuación con respecto a la corriente X, pero recuerden lo siguiente, algo que siempre sea dividido por 1 sigue siendo lo mismo, por ende tendremos la siguiente expresión en general, que sería X es igual a 5 menos voltaje del punto A. En la segunda rama, vamos a trabajar que, bueno, como vimos, tenemos esta parte del circuito y observe lo siguiente, recordando que tenemos nuestro punto o nodo, que en este caso se llama A, que es el punto de conexión. También existe un voltaje del punto que se llama voltaje de A, con la polaridad positiva y polaridad negativa. Después, vamos a ver con la cuestión del flujo de corriente. Nosotros supusimos que iba de esta manera, lo cual la corriente se llama la corriente Y, ¿verdad? Y bueno, sabemos que lleva esta trayectoria y le va a dar polaridad a mi resistencia. La cola de la flecha me indica que es el positivo mientras la punta es negativo, tal cual tendríamos nuestro voltaje de la resistencia de 6 ohms. Bien, entonces, y recordando que la Tierra es igual a 0. La sumatoria de voltajes de la trayectoria cerrada sería lo siguiente. Empezaríamos desde este punto y tendríamos que regresar. Entonces vamos a hacerlo con otro color. Bien. Vamos a observar lo siguiente. Entonces empiezo desde este punto, voy y me encuentro con un menos de la fuente, que sería menos 10 volts. Sigo mi trayectoria y me encuentro con un positivo del voltaje de la resistencia 6. Continúo mi trayecto y me encuentro con un positivo de voltaje de la terminal A, VDA, y después sigo mi trayecto hasta llegar a 0, por lo cual lo igualo a
0. Y ya tengo mi ecuación de la segunda rama, por lo cual voy a tener que sustituirlo del voltaje y la resistencia 6. Recuerden utilizar la ley de Ohm, que dice voltaje es resistencia por corriente, donde, bueno, sustituyendo me quedaría menos 6, el voltaje y la resistencia de 6 ohms, y la corriente la llamamos Y, más el voltaje de A, igual a 0. Despejamos Y, en este caso está sumando, está restando, pasa a sumar, y está sumando, pasa restando. Y por último el 6 multiplica Y, por lo cual despejando pasa a dividir a los términos que pasan del otro lado. Y quedaría así nuestra ecuación. En la tercera rama solo tenemos una resistencia de 2 ohms. Recuerden que también tenemos nuestro punto de conexión o nodo, que sería el nodo A. Y tenemos un voltaje en el nodo A que se llama VDA. Recuerden que también tenemos una corriente que le dimos esta trayectoria, ¿sale? Entonces toda la trayectoria del circuito haría esto, que sería la trayectoria de la corriente de Z. Y recuerden que le vamos a dar polaridad a nuestra resistencia dependiendo de la corriente. En este caso tengo la cola me indica que es positivo y negativo. Entonces pues sería el voltaje de la resistencia, bueno, en este caso resistencia 3. La sumatoria de voltajes de la trayectoria cerrada. Bien, empezamos recordando que este es 0, entonces sería, empiezo por ese trayecto y voy y me encuentro con un menos voltaje de A, sigo mi trayecto y me encuentro con un más voltaje de resistencia, en este caso resistencia 3, un pequeño error, y bueno, aquí corrigiéndolo, quedaría menos VDA, recordando aplicando la ley de Ohm, voltaje es igual a resistencia por corriente, resistencia de 3 y la corriente. Entonces sustituyendo, el voltaje de A sigue negativo, más la resistencia es de 2 ohms y la corriente la llamamos Z. Sigo a mi trayecto y bueno, que era igual a 0. Despejando la variable Z, quedaría Z es igual a VA sobre 2. Entonces, quiere decir que yo ya encontré con las ecuaciones de corriente, yo encontré las tres corrientes. Ahora va a ser lo siguiente. De acuerdo con la ecuación de corrientes, tengo que X más Y es igual a Z. Voy a sustituir los valores que yo encontré con respecto al análisis de rama, que fue en trayectoria cerrada. Entonces sustituyo los valores correspondientes, este de X, este de Y y este de Z. Entonces vamos a agrupar términos semejantes, los números con los números y los que tienen variable de voltaje de A con los mismos, ¿no? Entonces solo pasamos lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando pasa a sumar. Bien, luego pues bueno, aquí utilizamos un mínimo común denominador y para agrupar los términos y hacer la suma. De este lado nada más factorizamos lo que es la variable v de a y bueno, sabemos que multiplicados por cada uno de los términos me va a dar lo que salió en la parte superior. Después de ello, pues bueno, hacemos la sumatoria en la cuestión de la fracción de los números y en la variable, pues bueno, ya tenemos estos términos, por lo cual vamos a sacar un mínimo común múltiplo como lo hicimos con los números. Haciendo dicha operación de suma tenemos la siguiente y nada más es de reagrupar. Lo que se hizo fue invertir la posición de nuestros términos, lo cual, bueno, lo siguiente es lo que este 6 está dividiendo pasa a multiplicar y este 10 está multiplicando pasa a dividir, tal cual lo tenemos. Entonces 6 y 6 se cancelan porque 6 entre 6 nos da 1. Entonces de acuerdo con ello nos da 40 sobre 10. Entonces sería 40 entre 10 nos da 4 voltios. Ese sería el valor del voltaje del nodo A con respecto a la Tierra. Bien, entonces determinar el valor de las corrientes. Para ello tengo la primera corriente que se había denominado X es igual a 5 menos V de A, tal cual lo tenemos en esta parte. Solo sustituye el valor conocido
del voltaje de A. Aquí sustituimos el valor y sería 5 menos 4, por lo cual nos daría 1 amperio. Ese sería el valor de la corriente X. Para el valor de la corriente Y, pues teníamos esta fórmula que decía 10 menos V de A sobre 6. De acuerdo con ello, solo sustituimos el valor y nos quedaría 10 sobre 4 sobre 6, lo cual nos daría 6 sobre 6, nos daría el valor de 1. Y Z, bueno, recordemos que es VA sobre 2, que en este caso sería 4 sobre 2, nos daría el valor de 2 amperios. Para comprobar que nuestras corrientes y nuestra ecuación de corrientes es correcta, vamos a sustituir los valores conocidos en la ecuación de corrientes que tenemos en la parte superior. De acuerdo con ello, entonces X más Y igual a Z. Sustituimos valores y tenemos 1 más 1 es igual a 2 amperios. Entonces está correcto y está comprobado que es correcto nuestro resultado. Y bueno, de acuerdo con el diagrama que teníamos al principio, nada más hay que cambiar y poner los valores de las corrientes y nada más recordando que el flujo sí era el que habíamos acordado o supuesto. Y ok, ahora sería lo siguiente: medir las corrientes con el multímetro. Para ello vamos a depender del simulador. Bien, ya he puesto previamente los multímetros del simulador, pero vamos a medir corrientes. Para medir corrientes, recuerden que el multímetro debe de intervenir en el circuito o en la parte donde nosotros queremos medir la corriente. Para ello, aquí sí tenemos que tomar la polaridad, en donde aquí sería más y aquí sería el menos, saldría al punto de conexión del nodo A que nosotros supusimos. Con respecto a la segunda rama, bueno, voy a tratar de mover esto. Y bien, cortaré aquí, por lo cual el multímetro entraría por acá. Recordando que la parte positiva iba de la resistencia 6 porque así fluye la corriente y mi multímetro conecta con el nodo A, entonces se conectaría de esta manera. Y la última conexión tendría este multímetro, el cual dijimos que la corriente entraba, por lo cual el positivo iría aquí y el negativo conectando aquí. ¿Qué pasa si los conectamos al revés? Recuerden que el multímetro nos va a dar un valor negativo, pero el valor que es, o sea, nos va a dar el resultado correcto, sí, pero la magnitud. En este caso, lo único que cambia es la polaridad, que nos daría un menos o nos mostraría menos el valor que nosotros tenemos. Bien, vamos a simular el circuito y bien, a grandes rasgos hacemos esto. Ya checamos todos si están en las corrientes. El XMM1 corresponde a este multímetro, XM2 es este multímetro y XM3 es este multímetro. Si ustedes alcanzan a observar, tenemos como 999.999, lo que es igual a un amperio, ¿no? En este caso tenemos 1000 amperios, pero si lo hacemos 1000 amperios tenemos 999 miliamperios, pero si lo hacemos a 1000 miliamperios aprox, nos da el valor a 1 amperio, lo que sería consideración. Recuerden que el miliamperio es un prefijo de 1 sobre 1000 o en notación científica 1 por 10 a la menos 3. Y en nuestro caso, nuestra unidad son los amperios. Entonces, sí está correcto. ¿Por qué? Porque bueno, nos dio el valor aproximado a 1 y en la rama 3 o en la tercera rama nos dio el valor de 2 amperios. Bien, espero que les haya gustado este video. Les agradezco por visualizar. Si les ha gustado, no olviden en suscribirse. Además de ello, de darle like. No olviden compartir si a alguno de sus conocidos o familiares les puede ayudar estos videos. Y comenten con respecto a este tema o sobre algunos temas que ustedes quieran que nosotros hablemos. Mi nombre es Luis Mario Solorio y les agradezco. Que tengan un excelente día.